Socializar con la gente no es algo que se da muy bien. Como persona introvertida, rara vez tomo la iniciativa de hablar con otras personas, especialmente con gente que no conozco. Prefiero estar solo que socializar, pero en el trabajo, socializar es algo inevitable, porque siempre tendremos que trabajar con otras personas. Aunque llevo varios años en el mundo laboral, siempre me siento agobiado cuando converso con nuevos compañeros. Cada compañero de trabajo en la empresa tiene su propia trayectoria y personalidad. Algunos son muy reservados como yo, pero la mayoría son amigables y les gusta hablar con los demás. Creo que esa es la razón por la que la empresa organiza diferentes actividades cada año para que todos los empleados tengan la oportunidad de integrarse y comunicarse con otros compañeros de trabajo. Además de querer que sus empleados alivien su estrés laboral, por supuesto, cada año la empresa organiza dos actividades principales. La primera es el viaje de vacaciones anual de la empresa y la otra es, se han anunciado los equipos para el evento deportivo de la empresa. Verifiquen su color para saber en qué equipo están. He publicado la lista en el panel de anuncios. Los uniformes de los equipos se enviarán por la tarde. Vengan a firmar. Estaba en el dispensador de agua sirviéndome un poco de fluido cristalino cuando Pivas hizo el anuncio. Mi mirada se dirige al anuncio cercano y suspiro. No me gusta participar en estas actividades desde que era estudiante. Si puedo evitarlo, trataré de evitarlo siempre. Pero como esta actividad afecta la bonificación de fin de año, por muy cansado que esté, tengo que participar. Además, el premio, el color del equipo ganador, también tendrá una bonificación de 500 bahts, así que no importa lo aburrido que sea el evento, no será tan malo. Uea, por favor, toma una foto del anuncio para verlo, grita Jay desde el frente de la oficina. Cojo mi teléfono y tomo una foto del panel de anuncios. Luego vuelvo a mi oficina y los compañeros que están sentándose a mi alrededor se acercan inmediatamente a mí. Nangwan, estoy en el mismo equipo que tú. ¿Cómo es que están juntos en el mismo equipo y yo estoy en el otro? Pivas es muy malo. Se asignó a sí mismo al equipo de Pekín otra vez. Chicas, ¿pueden apartarse un poco? Quiero ver en qué equipo estoy. Fai se acerca para empujar al grupo de gente que está frente a mí y mira mi teléfono. Estoy en el equipo azul. Jay, tú y yo estamos en el mismo equipo, dice Fai. ¿Qué? ¡Qué mala suerte tengo! No, soy tan desafortunado. Jade, he oído eso. Pi-Pai, verifica mi equipo, por favor. No tienes un equipo, Dongan. Tienes que ser el presentador. ¡Qué pena!, dijo Fai. ¿Otra vez? Tampoco pude jugar el año pasado, protesta Gan con expresión frustrada. Fai suelta una risita y luego me roba el teléfono para seguir leyendo la lista. Así que, en el equipo azul, estamos Pivas, Jade, Kim y yo. ¡Genial! ¿Pero por qué No Mai fue asignado al equipo naranja, Pivas? Fai protesta en voz alta, mientras que el equipo responsable del grupo, Pivas, se limita a reírse y a ignorarlos. Los grupos de los eventos deportivos suelen ser determinados al azar por cada departamento para que los empleados puedan aprovechar esta oportunidad para conocer a otros compañeros de otros departamentos. Pero eso no es de extrañar que algunos compañeros sean asignados a equipos de otros colores. Inconscientemente miro en dirección a Mai. Está mirando a Jay, que está jugando a pelearse con Fai. Luce un poco decepcionado, probablemente porque no quedó en el mismo equipo que mi amigo. Pimon-Kon, Uea y Non Mai están en el equipo naranja. Solo con ver esta lista, realmente creo que nuestro equipo ganará este año, afirma Fai en tono de broma. Antes de devolverme el teléfono, me limito a sonreír, porque lo que dice es cierto. No importa de qué equipo se trate, mientras Jade y Fai estén juntos, está garantizado que su equipo ganará definitivamente. Con su entusiasmo y energía, hasta los fantasmas de la empresa tienen que rendirse. Uea, te encargo a Mai. Recuerda cuidar bien de él, me dice Jade. Jade, con una sonrisa brillante, me lo dice una vez que la multitud comienza a dispersarse. Está bien, le respondo. Lástima que no puedo estar en el mismo equipo que tú, PJ, dice Mai. Jade mira a Mai y se limita a sonreír.
dando una palmadita en el hombro a su interno. Siempre estamos juntos, a veces tenemos que separarnos para que conozcas a otros superiores de los demás departamentos. Además, estás con Uea, así que no estarás solo. Quizás conozcas nuevos amigos y te olvidarás de tu PJ, dice Jade. ¿Cómo podría olvidarte, PJ? Mai frunce el ceño y su tono se vuelve serio, pero Jade no se da cuenta, porque se limita a darse la vuelta y mirar a Gan, que está delirando por no poder participar en el juego. ¿Qué está pasando? La voz profunda de Kim suena. Acaba de regresar del baño y la discusión sobre el evento deportivo aún resuena en la oficina. Acaban de salir los equipos para el evento deportivo y no voy a participar otra vez, se queja Gan, mientras hace clic en el mouse de forma agresiva. ¿Eres el anfitrión otra vez? ¿Qué hay de malo en eso? Solo tienes que sentarte y hablar. No te cansarás, dice Kim. Pero ya llevo 2 años haciéndolo. Oh, vamos, ¿en qué equipo estoy? Pregunta Kim. Tú y yo estamos en el equipo azul. Mai y Uea están en el equipo naranja, responde Jade. ¿Ah, sí? Dice Kim, arrastrando la voz de forma burlona. Nuestros ojos se encuentran cuando lo miro. Levanta las cejas y hace un puchero. Oh, Uea, ¿no está en el mismo equipo que yo? No estés tan triste. ¿Está bien? Se burla. No te preocupes, no estoy para nada triste. Respondo con voz monótona, haciéndolo reír. Aunque no esté en el mismo equipo que Jade, no hay problema, mientras no esté en el mismo equipo que Kim. No tendré que lidiar con él por un día, debería celebrar. Los días pasan volando, el trabajo y las responsabilidades no dejaban de acumularse, y Jade, Mai y yo tuvimos que hacer horas extra casi todos los días. No fue hasta que me desperté una mañana que me di cuenta de que pasado mañana es el evento deportivo. Kim, ¿cuándo vas a llevarte tu camiseta? Miro la camiseta azul envuelta en un paquete transparente que ha sido dejada aquí desde que fue entregada. Kim sale de mi dormitorio solo con los pantalones puestos, su mano sosteniendo su camisa blanca. Olvidé que estaba aquí. Pensé que estaba en mi departamento, dice Kim. Mira la camiseta azul olvidada antes de vestirse con su camisa blanca, cubriendo la parte superior de su cuerpo desnudo. Llévatela. Tendrás que usarla pasado mañana, le dije. Lo haré, gracias, dice Kim. Después de recordárselo, me dirijo a mi dormitorio y me pongo delante del espejo para comprobar mi aspecto antes de salir a trabajar. Desde que empezó nuestro acuerdo, casi siempre estamos juntos, por lo que empezamos a hablar cada vez más, aunque la mayoría de las veces nuestro tema de conversación es sobre cosas de trabajo o personales. Mientras Kim no bromee, puedo charlar con él al menos un poco, pero Kim sigue siendo Kim. Le gusta jugar conmigo o burlarse de mí la mayor parte del tiempo. Le gusta especialmente apretarme la cintura por la mañana antes de que vaya a trabajar. Al principio iba a reñirle, pero luego decidí ignorarlo, porque sé que cuanto más reacciono, más contento estará y no se detendrá. A los locos les gusta ver a la gente volverse loca. Creo que él es uno de esos locos. Agarro un peine para cepillar mi flequillo y por el rabillo del ojo veo a Kim entrar. Al principio pienso que viene a buscar algo o a apretarme la cintura de nuevo, pero se limita a ponerse detrás de mí, abrazando mi cintura con un brazo antes de darme un beso en la mejilla. Ya luces muy guapo. Después de soltar mi cintura, toma casualmente su cinturón y se lo pone mientras yo me quedo quieto. No vuelvas a hacer eso, digo con voz seria. ¿Eh? No vuelvas a besar mi mejilla, le digo. Cielos, qué serio, murmura Kim. Respiro hondo y continúo cepillando mi cabello con fastidio. Las veces que lo he besado en el último mes no se pueden contar con 10 dedos, y las veces que me ha besado él son demasiadas. Si es solo para desahogar su lujuria, está bien, porque no siento más que pura lujuria, pero fuera de la cama, cada vez que me besa, me produce sensaciones raras y me molesta mucho. Justo como ahora, no sé cómo sentirme, y odio no saber cómo me siento. Si las personas miraran más de cerca, descubrirían que Kim y yo llegamos a la oficina casi todas las mañanas a la misma hora. Dormimos en la misma cama por la noche y salimos juntos del apartamento. ¿Cómo no vamos a llegar a la misma hora? Lo cual es muy poco habitual entre nosotros.
Kim solía llegar tarde al trabajo, mientras que yo siempre llegaba temprano. Cada vez que entramos juntos a la empresa me siento preocupado, porque alguien podría darse cuenta. Afortunadamente, nadie ha dicho nada, lo que significa que nadie se ha enterado todavía. De alguna manera me siento aliviado. Sin embargo, lo mejor sería tomar precauciones lo antes posible. Tal vez sea mejor que yo entre primero, o tal vez Kim debería quedarse en la cafetería del primer piso por un rato. Ustedes vuelvan a la oficina primero, yo compraré un té con leche. La voz de Jay me saca de mis pensamientos. Ahora mismo es la hora del almuerzo. Apenas terminamos de comer y nos estamos dirigiendo a la oficina. Jay, que no puede vivir sin postre, se despide con la mano antes de dirigirse directamente a un bubble tea que hay junto al edificio. Mai naturalmente lo sigue como si fuera su sombra. Uea, ¿crees que Jay sabe que a Mai le gusta? Pregunta Kim, que está a mi lado. Miro al joven que intenta pagar a la cajera y a mi amigo que intenta evitar que pague por él. Obviamente no. Pobre Mai, ¿no crees? Dice Kim. Estaba a punto de abrir la boca para contestar cuando una dulce voz femenina me llama por mi nombre. No, Nuea, ¿eres tú? Hola, Pibir. En cuanto veo su cara, saludo a la mujer que se dirige hacia mí. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Trabajas en este edificio? Pipir sonríe alegremente mientras toca suavemente mi hombro. Ella era mi senior en la universidad. Nos ayudó a Jade y a mí a estudiar para pasar los exámenes. Nos dio consejos y se ocupó de mí en muchos aspectos. Una persona muy agradable, en verdad, pero no hemos estado en contacto durante mucho tiempo. Después de que se graduó. La última vez que nos vimos fue probablemente en la boda de su hermano hace 3 años. Sí, ¿qué hay de ti, Pipir? Oh, estoy discutiendo sobre negocios con mi jefa aquí hoy. Solo salí a comprar una taza de café antes de volver a entrar, dice ella. Levanta el café en su mano. ¡Qué coincidencia! Hacía tiempo que no te veía. Recuerdo lo lindo que eras cuando estaba en la universidad, y lo sigues siendo. Debe haber muchos chicos persiguiéndote. No, para nada. Me río y Pipir se ríe aún más fuerte. Su mirada se desvía de mí hacia Kim, que está a mi lado. Y este es mi amigo. Trabajamos en la misma empresa. Hola, me llamo Kim. Soy amigo de Uea. Se presenta con una voz suave y las comisuras de su boca se levantan ligeramente hacia arriba. Sus ojos brillan a causa de la hermosa mujer que tiene delante. Puedo jurarlo. Está coqueteando. Hola, me llamo Per. Fui senior de UEA en la universidad. Encantado de conocerte, dice Kim. El gusto es mío. Piper responde con una sonrisa, y luego se vuelve para mirarme con pesar. Quisiera hablar y quedarme más tiempo contigo, pero el jefe me está esperando en el coche. Conversemos por Line luego. Nos pondremos al día por allí, ¿está bien? De acuerdo, ten un buen día. La despido con la mano y Pepper me abraza con fuerza antes de hacer lo mismo y caminar hacia la salida del edificio. Me giro para mirar a Kim a mi lado y noto que está mirando cariñosamente la espalda de Pepper. Deja de mirar así a Pepper. Está casada y tiene hijos. ¿Qué quieres decir? La estoy mirando normalmente. Estás siendo prejuicioso. Me sonríe. Pongo los ojos en blanco y voy a esperar el ascensor. Supongo que está siendo cálido y amigable, no cariñoso. Las puertas del ascensor se abren y entro con Kim. Se aprovecha para acercarme a mí antes de que las puertas se cierren. Lo que dijiste no era correcto, Uea, dice de la nada, haciendo que lo mire confundido. ¿Qué? Le dijiste que somos amigos, pero en realidad somos más que eso. Se inclina y me susurra al oído. Suspiro y trato de reprimir las ganas de patearlo. «Cállate», digo con los dientes apretados, y me alejo unos pasos antes de girar la cabeza. Kim no puede evitar reírse al ver mi reacción. Por cierto, no iré esta noche. Gunn tiene el corazón roto y quiere que lo acompañe a beber. «Ve a donde quieras», le contesto. En ese momento, la puerta del ascensor se abre y otras personas entran una tras otra, por lo que nuestra conversación se corta. Que Kim vaya a bares no es nada nuevo. Todos en la oficina saben lo cercano que es a estos lugares. A menudo lleva a Gunn al bar para divertirse
y básicamente cada vez que iba a un bar podía cazar con éxito a su presa. Siempre que Kim llega tarde al trabajo, no tienes que adivinar lo que sucedió la noche anterior. Llevamos más de un mes siendo amigos con beneficios, y él no ha ido al bar durante este periodo, y cuando no se acuesta conmigo, casi nunca llega tarde al trabajo. Parece que esta noche no podrá evitarlo. Lo miro y recuerdo que en cuanto se acueste con otra persona, nuestro acuerdo se acabará. Al pensar en ello, siento un ligero pinchazo en el pecho. Es un sentimiento entre alivio y tristeza. No me importa encontrar a alguien más con quien dormir para aliviar la soledad antes de encontrar un novio de verdad, aunque al mismo tiempo creo que es una gran pena, ya que Kim conoce bien mis necesidades físicas, pero si rompe el acuerdo entre nosotros, no podré aceptarlo. De todos modos, acabará tarde o temprano, así que supongo que no importa.